país entero lloró su muerte. Las radios callaron, las calles parecieron paralizarse, y millones aceptaron ese fin como definitivo. Pero mientras la mayoría se despedía, una pregunta empezó a resonar incómodamente y persistió durante décadas sin desaparecer por completo. ¿Y si Pedro Infante no hubiera muerto como todos creían? Porque tras el accidente que puso fin oficialmente a su historia, surgieron dudas, contradicciones y relatos que nunca dejaron de circular. Algunos afirmaron haberlo visto años después, otros cuestionaron la identificación del cuerpo, e incluso hoy existen detalles reales y documentados que alimentan este misterio colectivo. Suscríbete y dale a me gusta para que YouTube muestre este video a más personas. Quienes puedan apoyar con Super Thanks ayudan aún más al canal. Quienes no puedan, comenten qué les sorprendió más. Véanlo hasta el final. La revelación final los impactará. Antes de convertirse en un símbolo eterno del cine y la música, Pedro Infante construyó su identidad a partir de experiencias sencillas, desafíos reales y una relación genuina con quienes lo rodeaban. Algo que moldeó profundamente su forma de presentarse al mundo. Su humanidad no era una estrategia de imagen, sino una consecuencia natural de su forma de vivir, hablar y comportarse, tanto frente a las cámaras como fuera de los focos. Tenía el don excepcional de hacer que cualquiera se sintiera cómodo en su presencia, como si hablara con un viejo conocido, y esta característica lo acompañó desde los primeros pasos de su trayectoria artística. Pedro no adoptó la postura distante que muchos asocian con la fama. Al contrario, se esforzó por mantener un contacto directo con fans, técnicos, músicos y trabajadores comunes, demostrando respeto y una sincera curiosidad por las historias de todos. Esta cercanía se reflejaba en su actuación y canto, siempre llenos de auténtica emoción, como si cada papel fuera una extensión de su propia experiencia. Comprendía la vida cotidiana de la gente común porque había vivido realidades similares. Conocía la lucha diaria, la importancia de la familia y el valor de la amistad, elementos que nunca abandonó, incluso cuando el éxito empezó a rodearlo por todas partes. Su imagen pública se fortaleció precisamente porque no parecía construida, sino vivida, y esto creó un profundo vínculo emocional con el público, que veía en él a alguien genuino, a alguien que sentía las mismas alegrías y enfrentaba las mismas inseguridades. Sin embargo, esta misma intensidad emocional que lo hacía tan cercano también se manifestaba en una personalidad inquieta, impulsada por fuertes impulsos y una constante necesidad de ir más allá de lo obvio. A Pedro le costaba conformarse con los límites, le gustaba poner a prueba sus propias habilidades y disfrutaba enfrentando situaciones que exigían valentía y concentración absoluta. No solo buscaba reconocimiento artístico, buscaba experiencias que lo hicieran sentir plenamente vivo. Esta actitud lo llevó a involucrarse profundamente en todo lo que hacía, ya fuera en un papel dramático, una canción llena de sentimiento o actividades que requerían destreza técnica y serenidad. La fascinación por volar surgió precisamente de este afán de superación, de esta atracción por sensaciones intensas que combinaban libertad, riesgo y control. Para él, pilotar no era solo un pasatiempo, sino una forma de escapar de las presiones de la fama y reconectar consigo mismo en un entorno donde cada decisión debía ser precisa. En el aire, lejos del ruido de las expectativas ajenas, Pedro sintió que recuperaba el control total de su vida, algo que se volvió cada vez más raro a medida que crecía su popularidad. Esta pasión estaba alimentada por un espíritu aventurero que lo había acompañado desde muy joven, lo que le llevaba a creer que dominar el peligro era también una forma de demostrar su propia fuerza. Al mismo tiempo, este rasgo revelaba un lado vulnerable, demostrando cómo lidiaba con el estrés y las contradicciones internas que surgían entre el hombre común y el ídolo nacional. Pedro Infante vivía dividido entre el deseo de ser sencillo y la responsabilidad de mantener una imagen que ya no le pertenecía del todo.
El público lo veía como un ejemplo, un referente moral y emocional, y él se esforzaba por estar a la altura de esa expectativa, incluso cuando esto requería sacrificios personales. Su intensidad emocional lo llevó a comprometerse plenamente con sus seres queridos, las amistades que cultivó y los proyectos que emprendió. Pero también lo hizo susceptible a decisiones precipitadas y mal calculadas. Creía profundamente en la vida como una experiencia, como algo que debía vivirse con fuerza y verdad, sin temor excesivo a las consecuencias. Esta filosofía lo hizo inspirador, pero también lo colocó constantemente ante decisiones arriesgadas. Aún así, Pedro nunca se consideró superior a los demás, ni siquiera cuando se le trataba como un héroe nacional. Siguió valorando los gestos sencillos, las conversaciones sin pretensiones y los momentos de normalidad que le permitían mantener los pies en la tierra. Su risa fácil, su forma directa de hablar y su disposición a escuchar formaron parte de una personalidad que no se desvaneció con el tiempo. El hombre que el público amaba no era solo un personaje bien retratado, sino el reflejo de alguien que creía en la empatía como base de cualquier relación humana. Esta combinación de carisma genuino, sensibilidad artística y espíritu aventurero creó una figura compleja, llena de luces y sombras, que se volvió aún más fascinante con el paso de los años. Pedro Infante no fue solo fruto del talento o la oportunidad, sino de una personalidad intensa que se negaba a vivir superficialmente. Buscaba el sentido en cada paso, la emoción en cada decisión y la verdad en cada gesto, incluso cuando lo llevaba por caminos peligrosos. Fue precisamente esta profunda humanidad, con claras virtudes y evidentes contradicciones, la que forjó un legado perdurable y transformó a un hombre común en una presencia eterna en el imaginario colectivo. Además, su vida cotidiana estaba marcada por una rutina sorprendentemente normal para alguien de su estatus. Frecuentaba mercados, conversaba con los vecinos, participaba en fiestas populares y demostraba un genuino interés por el bienestar de quienes lo rodeaban. Nunca perdió el sentido de pertenencia a su comunidad, manteniendo un delicado equilibrio entre la fama y la vida real. Esta capacidad de mantenerse accesible, incluso ante la adulación de las multitudes, reforzó la percepción de que Pedro Infante era más humano de lo que uno podría imaginar. Cada gesto sencillo, cada sonrisa espontánea, cada muestra de atención hacia los demás contribuía a construir su imagen de accesibilidad y sinceridad. Al mismo tiempo, esta intensa relación con la gente creó una presión invisible, una expectativa constante de que siempre sería amable, honesto y generoso, lo que exigía un esfuerzo emocional continuo. Pedro aceptó esta responsabilidad, no por obligación, sino porque comprendió que su talento conllevaba un rol social, una misión casi inconsciente de inspirar, brindar alegría y consuelo. Esta conciencia lo motivó a dar lo mejor de sí en cada actuación, en cada interpretación, en cada canción, buscando transmitir autenticidad y emoción genuina. La forma en que integró su vida personal con su carrera artística demostró madurez e inteligencia emocional, pues comprendió que cualquier distanciamiento de la realidad o de las personas podía debilitar la fuerza de su conexión con el público. Vivió con la conciencia de que su fama no solo reflejaba sus habilidades, sino también el afecto y la confianza que la gente depositaba en él. Esta percepción influyó en sus decisiones, tanto artísticas como personales, e hizo de su trayectoria un estudio continuo del equilibrio entre la vulnerabilidad y la exposición, la intimidad y la presencia pública. A pesar de ser objeto de idolatría y tener una intensa agenda de películas, grabaciones y actuaciones, Pedro Infante supo encontrar tiempo para sí mismo, reflexionar sobre sus decisiones y buscar momentos que lo reconectaran con sus pasiones más genuinas. Volar era quizás la expresión más pura de esta búsqueda de libertad y autoconocimiento, un espacio donde cada movimiento dependía de su habilidad, concentración y valentía, recordándole que a pesar de todo el glamour, seguía siendo un ser humano sujeto a riesgos y limitaciones.
Esta relación con el riesgo no era un mero capricho, sino un reflejo de su determinación por vivir la vida intensamente, para demostrarse a sí mismo que podía superar los desafíos y encontrar placer en la superación personal constante. Al mismo tiempo, la forma en que Pedro compaginaba estas aventuras con su vida artística demostraba disciplina y compromiso. Se preparaba para los papeles, ensayaba canciones, perfeccionaba su técnica vocal y actuaba con absoluta dedicación, aún sabiendo que cada día podía traer imprevistos. Esta mezcla de intensidad, valentía, empatía y disciplina formó la esencia de su personalidad, una combinación poco común que explicaba tanto su éxito como el impacto duradero que tuvo en la cultura mexicana. Cada acto de generosidad, cada actuación apasionada, cada gesto de cercanía con sus fans contribuyó a la creación de un ídolo humano y eterno. Su capacidad para inspirar, conmover y tocar vidas tan profundamente provenía de la verdad de su ser, la sinceridad que transmitía en cada acción y la constancia con la que mantenía su esencia incluso frente a la fama. El legado de Pedro Infante no fue solo artístico, sino profundamente humano, construido a partir de valores, emociones y experiencias vividas intensamente. La complejidad de su carácter, con momentos de alegría, impulsividad, reflexión y generosidad, formó la base de una imagen que jamás podría reducirse a simples estadísticas, premios o cifras de taquilla. Se convirtió en un ejemplo de autenticidad y de cómo la vida, incluso frente al reconocimiento y la fama, puede vivirse con verdad, valentía y empatía, creando vínculos que perduran más allá del tiempo y la muerte, consolidando su posición como uno de los mayores íconos culturales de la historia mexicana. La intensidad con la que Pedro Infante vivió cada momento, la atención que dedicó a quienes lo rodeaban y la pasión que infundió en su obra explican cómo alguien puede trascender el rol de artista y convertirse en un símbolo, alguien que permanece vivo en el imaginario colectivo, que influye en generaciones y que continúa siendo recordado, amado y celebrado no solo como un talento singular, sino como un hombre que encarnó la complejidad, la humanidad y la capacidad de conmover corazones de forma universal. Su vida, llena de matices, desafíos y logros, se convirtió en una narrativa viva, una historia que sigue siendo contada, sentida y admirada por quienes reconocen la fuerza de su presencia, la profundidad de su carácter y la grandeza de su impacto emocional. El legado de Pedro Infante no fue solo artístico, sino profundamente humano, construido a partir de valores, emociones y experiencias vividas intensamente. La intensidad con la que Pedro Infante vivió cada momento, la atención que dedicó a quienes lo rodeaban y la pasión que infundió en su obra explican cómo alguien puede trascender el rol de artista y convertirse en un símbolo, alguien que permanece vivo en el imaginario colectivo, que influye en generaciones y que continúa siendo recordado, amado y celebrado, no solo como un talento singular, sino como un hombre que encarnó la complejidad, la humanidad y la capacidad de conmover corazones de forma universal. Su vida, llena de matices, desafíos y logros, se convirtió en una narrativa viva, una historia que sigue siendo contada, sentida y admirada por quienes reconocen la fuerza de su presencia, la profundidad de su carácter y la grandeza de su impacto emocional. Pedro Infante no solo alcanzó la fama, sino que se ganó el corazón de la gente, algo mucho más duradero, y por eso, aún hoy, su nombre evoca emoción, nostalgia y admiración. El hombre que se convirtió en leyenda hizo de su humanidad su mayor obra de arte, una obra que sigue viva y que seguirá inspirando, conmoviendo y conectando a quienes encuentran en él un reflejo de la vida vivida con intensidad, pasión y verdad. La carrera de Pedro Infante se desarrolló extraordinariamente, pasando de ser un talento prometedor a una figura central del cine mexicano y, posteriormente, de la cultura popular del país. Desde sus primeros papeles en películas menores hasta convertirse en el protagonista indiscutible de historias que cautivaron a audiencias enteras, Pedro demostró una naturalidad y autenticidad que hacían que cada personaje que interpretaba pareciera vivo, creíble y humano. Su voz poseía un tono que podía transmitir emociones complejas con sencillez, y cada nota cantada reflejaba el sentimiento de la historia narrada, creando una conexión inmediata con el público. El talento de Pedro no se limitaba a la actuación o el canto, sino que se extendía a una capacidad única para comprender la esencia de las personas que lo rodeaban,
ya fuera en los papeles que interpretaba en pantalla o en sus interacciones fuera de ella. Poseía una sensibilidad única para percibir detalles de comportamientos, gestos y emociones que transformaba en interpretación y expresión artística, convirtiendo cada película en una experiencia que trascendía el simple entretenimiento y llegaba al corazón de la gente. A medida que su fama crecía, Pedro se convirtió en un reflejo de la sociedad mexicana, representando valores como la valentía, la honestidad, la lealtad y la pasión, elementos que formaron parte de su propia identidad pública y que el público percibía como cercanos, casi familiares. Cada producción cinematográfica en la que participaba reforzaba esta imagen de hombre íntegro y confiable, alguien que inspiraba confianza y generaba identificación, fortaleciendo el sentido de pertenencia entre él y los espectadores que lo admiraban. El éxito de Pedro Infante no solo reflejaba la calidad de su arte, sino también cómo logró integrar su talento en la vida cotidiana de la gente, creando una cercanía emocional que trascendía la pantalla. Su fama parecía ilimitada y el cariño popular se manifestaba de diversas maneras, desde aplausos y gritos en salas de cine abarrotadas hasta la compra masiva de discos y la atenta cobertura de la prensa, siempre registrando cada paso, cada gesto, cada decisión de un artista que se había convertido en un símbolo nacional. La imagen pública de Pedro Infante se consolidó con tal fuerza que empezó a influir en comportamientos sociales, modas, hábitos de consumo e incluso actitudes hacia cuestiones morales y familiares, convirtiéndose en un referente no solo del entretenimiento, sino también de la cultura popular y los valores humanos. Pero mientras su carrera alcanzaba la cima del éxito y el reconocimiento, su vida personal comenzó a complicarse en paralelo, revelando facetas de su personalidad que no todos podían percibir de inmediato. Su pasión por los aviones, inicialmente vista como un hobby, se convirtió en un elemento central de su vida y comenzó a representar un riesgo creciente, algo que sus allegados observaban con preocupación. No era solo un interés pasajero, sino un impulso profundo que combinaba la necesidad de libertad, aventura y desafío personal, características que siempre habían estado presentes en su intensa y apasionada personalidad. La capacidad de Pedro Infante para sumergirse por completo en las actividades que le fascinaban reflejaba su forma de ver la vida, buscando experiencias que lo hicieran sentir plenamente vivo, incluso si eso implicaba enfrentarse a grandes peligros. Amigos cercanos y colegas comenzaron a notar patrones de comportamiento que indicaban que esta búsqueda incesante de desafíos podía comprometer su seguridad y, en última instancia, la continuidad de su carrera, ya que la intensa implicación en riesgos personales podía generar graves consecuencias. El equilibrio entre la vida pública y los intereses personales se volvió delicado, lo que requería que Pedro tomara decisiones conscientes sobre hasta dónde podía llegar en sus aventuras sin dañar su imagen consolidada ni poner en peligro su propia vida. Cada nueva película, cada nueva grabación, cada sesión fotográfica exigía energía, disciplina y presencia, y la inversión emocional necesaria para mantener el éxito era considerable, creando una tensión natural entre su pasión por volar y su responsabilidad profesional. Incluso ante estos riesgos, Pedro demostró una notable capacidad para combinar disciplina y espontaneidad, asegurando que cada escena, cada interpretación, cada actuación musical estuviera marcada por la excelencia y la auténtica emoción. Su capacidad para equilibrar esta dualidad, si bien admirable, requería atención constante y autocontrol, algo que el público nunca presenció directamente, pero que influyó en la profundidad de su actuación y la intensidad con la que conectó con los fans y los espectadores. La carrera de Pedro Infante se basó no solo en el talento, sino también en la dedicación, la valentía y una clara visión de cómo su arte podía impactar al público. Comprendió que el cine y la música no eran solo formas de entretenimiento, sino vehículos para transmitir emociones, valores e historias que conmovían y perduraban en la memoria colectiva. Cada proyecto que eligió reflejó su preocupación por la calidad, la relevancia y la capacidad de inspirar, consolidando un legado artístico que se mantendría sólido incluso después de su muerte.
Al mismo tiempo, la vida tras bambalinas mostró la complejidad de un hombre capaz de ser extraordinariamente generoso, sensible y humano, pero también intenso y exigente consigo mismo, siempre buscando superar límites y alcanzar nuevos niveles de realización personal y profesional. La interacción con el elenco, los músicos, los técnicos y los fans reveló una personalidad carismática y empática, capaz de motivar y cautivar a todos a su alrededor, creando un ambiente de trabajo inspirador y colaborativo que se reflejó directamente en la calidad de las producciones. La fama, aunque reconocida y celebrada, nunca extinguió la necesidad de Pedro Infante de experimentar, desafiarse a sí mismo y mantener viva la llama de la curiosidad y la audacia, ya sea en la actuación, la música o en su vida personal, incluyendo su relación con la aviación. Esta combinación de genio artístico, disciplina profesional e intensa pasión convirtió a Pedro Infante en un ícono que trascendió generaciones, uniendo talento, emoción y humanidad en una figura única e inolvidable. Su trayectoria demuestra cómo un hombre puede alcanzar la cima del éxito permaneciendo cercano a la gente, genuino en sus sentimientos e intenso en sus experiencias, recordándonos que la grandeza no solo reside en el reconocimiento externo, sino en la autenticidad con la que se vive cada momento. El crecimiento de la carrera de Pedro Infante estuvo, por lo tanto, marcado por una armoniosa combinación de talento innato, dedicación incansable, capacidad para conectar con la gente, valentía para afrontar retos y sensibilidad para transformar historias sencillas en experiencias universales, algo que pocos artistas logran y que explica por qué su legado sigue siendo tan poderoso, admirado y estudiado décadas después de su fallecimiento. Demostró que ser artista también implica ser humano, y que el impacto de una carrera no se mide únicamente por premios o popularidad, sino por cómo el arte logra conmover, inspirar y permanecer vivo en la memoria colectiva. Al analizar su trayectoria, queda claro que Pedro Infante no solo construyó una carrera exitosa, sino que también definió estándares de excelencia, humanidad y pasión que influyeron en generaciones de artistas y aficionados, estableciendo un ejemplo de cómo el talento, la autenticidad y la intensidad emocional pueden unirse para crear algo verdaderamente eterno. Cada victoria, cada aplauso, cada reconocimiento público estuvo acompañado de desafíos internos y riesgos personales que Pedro afrontó con valentía y convicción, manteniendo siempre la llama de su intensa personalidad y su capacidad para dedicarse por completo a lo que amaba. El resultado fue una carrera que no solo cautivó a México, sino que dejó una huella imborrable en la historia de la cultura popular, transformando a Pedro Infante en un símbolo de talento, emoción, humanidad y valentía que aún inspira y conmueve a miles de personas en todo el mundo. El día del accidente que cambiaría para siempre la vida de Pedro Infante llegó como cualquier otro día de trabajo para el actor y cantante, ya querido por millones de personas en todo México. En ese momento, dividía su tiempo entre compromisos cinematográficos, grabaciones musicales y su particular pasión por los aviones, algo que había perseguido con entusiasmo y dedicación desde su juventud, desarrollando habilidades que le permitieron sentirse seguro al mando de una aeronave. Esa mañana, pilotaba un avión cargado, una tarea que dominaba y que, basándose en su experiencia previa, creía estar completamente preparado para llevar a cabo sin incidentes. El ambiente era normal. Las primeras horas transcurrieron como en cualquier otro vuelo, pero sutiles indicios indicaban que algo inesperado podía ocurrir. Poco después del despegue, y cuando la aeronave ya había ganado altitud, una serie de imprevistos provocó la pérdida de control, transformando lo que debería haber sido un vuelo rutinario en una situación extremadamente arriesgada. En cuestión de segundos, el avión comenzó a caer sobre una zona urbana densamente poblada, generando pánico inmediato y dejando a todos los presentes impotentes ante la tragedia. El impacto fue devastador y la noticia del accidente se extendió con una velocidad asombrosa, causando una conmoción nacional que conmocionó corazones y mentes.
Todo México estaba conmocionado ante la posibilidad de perder a alguien que representaba tanto, alguien cuya imagen ya se había consolidado como símbolo de valentía, sensibilidad y humanidad. La versión oficial, publicada poco después, indicó que una falla técnica durante el vuelo había causado el accidente, resultando en la muerte del actor, poniendo fin de forma abrupta y dramática a una vida dedicada al arte, el entretenimiento y el amor por el público. Sin embargo, casi de inmediato comenzaron a surgir elementos que cuestionaron esta narrativa y plantearon dudas sobre las circunstancias exactas del accidente. Relatos de amigos cercanos, observaciones de expertos y pequeños detalles en el lugar de la tragedia generaron preguntas sobre la verdadera secuencia de los hechos, convirtiendo el episodio en tema de intenso debate. El estado en que se encontró el cuerpo dificultó su identificación inmediata, aumentando aún más la angustia de familiares, amigos y fans. Muchos afirmaron no poder reconocer plenamente al actor debido a la gravedad de las lesiones y al impacto del avión. El velorio se realizó con rapidez, en medio de la presión y la necesidad de organizar una despedida para miles de admiradores que llegaban de todo el país. Este ritual acelerado, aunque comprensible dada la magnitud de la pérdida, contribuyó a una sensación de incertidumbre y al surgimiento de preguntas que persistirían durante años. Fue en ese momento que el dolor colectivo comenzó a mezclarse con la duda, creando un complejo estado emocional en el que coexistían la tristeza, la incredulidad y la sospecha. La muerte de Pedro Infante no fue solo la pérdida de un artista reconocido, sino el impacto de una figura que había forjado profundos vínculos emocionales con la población, lo que hizo que la tragedia fuera más difícil de aceptar, especialmente ante las señales que parecían sugerir que no todo se había aclarado. Documentos oficiales confirmaron el fallecimiento, pero la interpretación de detalles específicos del accidente, el comportamiento de los testigos e incluso los relatos de personas que afirmaron haber visto al actor en diferentes lugares después de la caída, alimentaron la percepción de misterio en torno a su muerte. El público, aún en shock, comenzó a debatirse entre aceptar la versión oficial y la necesidad de creer que algo más allá de lo que indicaban los informes inmediatos podría haber sucedido. Mientras tanto, la prensa jugó un papel crucial, registrando cada reacción, cada lágrima y cada comentario, pero al mismo tiempo contribuyendo a la rápida e intensa propagación de rumores. La narrativa construida en el calor del momento transmitió emoción, pero también generó ambigüedades, y los allegados a Pedro Infante comenzaron a reportar sentimientos contradictorios, mezclando un profundo dolor con desconcierto por la rapidez de los procedimientos y la forma en que el cuerpo fue manejado y presentado al público. Pequeños detalles, como la hora del accidente, cómo se recuperó la aeronave, las primeras fotos publicadas y los testimonios contradictorios de quienes presenciaron la escena, generaron preguntas que hasta el día de hoy forman parte de la historia cultural y emocional de México. La conmoción colectiva alcanzó proporciones enormes, ya que no se trataba solo de un actor o cantante, sino de alguien que se había convertido en parte de la identidad nacional, alguien cuya música, películas y actitudes habían calado en la vida cotidiana y los corazones de millones de personas. Cada fan, cada ciudadano que conocía su obra se sintió personalmente afectado, y este dolor, mezclado con la duda, reforzó el carácter mítico que Pedro Infante había adquirido, transformándolo en un ícono más allá de su carrera artística. La rapidez del velorio, el estado del cuerpo, las declaraciones contradictorias y la ausencia de información detallada crearon un escenario en el que las preguntas comenzaron a sustituir a las respuestas, y la incertidumbre se hizo tan presente como el dolor de la pérdida. Amigos cercanos, familiares y colegas experimentaron una mezcla de sentimientos, desde una profunda consternación hasta la perplejidad ante la secuencia de los acontecimientos, al darse cuenta de que, incluso con décadas de experiencia y reconocido talento, Pedro Infante se había convertido en víctima de circunstancias ajenas a la voluntad humana. En este contexto, el accidente no solo marcó el fin físico de la vida del actor, sino que también inauguró una etapa de cuestionamientos y leyendas, ya que el vacío dejado por su ausencia parecía imposible de llenar, y cada detalle del suceso fue examinado cuidadosamente por quienes no podían aceptar la idea de su partida definitiva.
La memoria colectiva se convirtió en terreno fértil para la creación de historias paralelas, interpretaciones personales e incluso relatos de supuestos encuentros o apariciones posteriores, reflejando el deseo de mantener viva la presencia de alguien que se había vuelto indispensable en el imaginario cultural y emocional del país. Las conversaciones sobre el accidente se mezclaron rápidamente con narrativas sobre su personalidad, su pasión por volar, su intensa vida y su dedicación al arte, generando un complejo mosaico en el que la realidad y el mito coexistían. La identificación del cuerpo, aunque confirmada oficialmente, nunca fue plenamente aceptada por algunos, y esta duda persistió en la memoria colectiva, impulsando la creación de teorías, libros e informes que analizaban cada detalle, desde el despegue hasta el accidente, incluyendo las decisiones de vuelo, las condiciones técnicas de la aeronave y los relatos de pasajeros o testigos. Esta mezcla de información, interpretaciones y sentimientos creó un escenario en el que la realidad del accidente llegó a entenderse no solo como un hecho aislado, sino como un episodio con una gran carga emocional que impactó a todos los ciudadanos que habían seguido la carrera de Pedro Infante, reforzando la idea de que su muerte no podía verse de forma simple e inmediata. La conmoción nacional se amplificó por el hecho de que Pedro había forjado una profunda relación con el público, convirtiéndose no solo en un artista admirado, sino en una figura que inspiraba confianza, esperanza y afecto. La percepción de la pérdida se volvió colectiva, compartida por millones, creando un duelo simultáneo que mezclaba tristeza con una sensación de incredulidad que perduró durante años. Cada noticia, cada fotografía, cada relato registrado en los días posteriores contribuyó a una compleja construcción histórica y emocional, consolidando el accidente como un hito no solo en la vida de Pedro Infante, sino en la memoria cultural de un país que se sintió huérfano de su ídolo en un instante y que nunca dejó de sentir la presencia del artista en sus canciones, películas y recuerdos. El día del accidente que cambiaría para siempre la vida de Pedro Infante llegó como cualquier otro día de trabajo para el actor y cantante, ya querido por millones de personas en todo México. En ese momento, dividía su tiempo entre compromisos cinematográficos, grabaciones musicales y su particular pasión por los aviones, algo que había perseguido con entusiasmo y dedicación desde su juventud, desarrollando habilidades que le permitieron sentirse seguro al mando de una aeronave. Esa mañana pilotaba un avión cargado, una tarea que dominaba y que, basándose en su experiencia previa, creía estar completamente preparado para llevar a cabo sin incidentes. El ambiente era normal. Las primeras horas transcurrieron como en cualquier otro vuelo, pero sutiles indicios indicaban que algo inesperado podía ocurrir. Poco después del despegue y cuando la aeronave ya había ganado altitud, una serie de imprevistos provocó la pérdida de control, transformando lo que debería haber sido un vuelo rutinario en una situación extremadamente arriesgada. En cuestión de segundos, el avión comenzó a caer sobre una zona urbana densamente poblada, generando pánico inmediato y dejando a todos los presentes impotentes ante la tragedia. El impacto fue devastador y la noticia del accidente se extendió con una velocidad asombrosa, causando una conmoción nacional que conmocionó corazones y mentes. Todo México estaba conmocionado ante la posibilidad de perder a alguien que representaba tanto, alguien cuya imagen ya se había consolidado como símbolo de valentía, sensibilidad y humanidad. La versión oficial, publicada poco después, indicó que una falla técnica durante el vuelo había causado el accidente, resultando en la muerte del actor, poniendo fin de forma abrupta y dramática a una vida dedicada al arte, el entretenimiento y el amor por el público. Sin embargo, casi de inmediato, comenzaron a surgir elementos que cuestionaron esta narrativa y plantearon dudas sobre las circunstancias exactas del accidente.
Relatos de amigos cercanos, observaciones de expertos y pequeños detalles en el lugar de la tragedia generaron preguntas sobre la verdadera secuencia de los hechos, convirtiendo el episodio en tema de intenso debate. El estado en que se encontró el cuerpo dificultó su identificación inmediata, aumentando aún más la angustia de familiares, amigos y fans. Muchos afirmaron no poder reconocer plenamente al actor debido a la gravedad de las lesiones y al impacto del avión. El velorio se realizó con rapidez, en medio de la presión y la necesidad de organizar una despedida para miles de admiradores que llegaban de todo el país. Este ritual acelerado, aunque comprensible dada la magnitud de la pérdida, contribuyó a una sensación de incertidumbre y al surgimiento de preguntas que persistirían durante años. Fue en ese momento que el dolor colectivo comenzó a mezclarse con la duda, creando un complejo estado emocional en el que coexistían la tristeza, la incredulidad y la sospecha. La muerte de Pedro Infante no fue solo la pérdida de un artista reconocido, sino el impacto de una figura que había forjado profundos vínculos emocionales con la población, lo que hizo que la tragedia fuera más difícil de aceptar, especialmente ante las señales que parecían sugerir que no todo se había aclarado. Documentos oficiales confirmaron el fallecimiento, pero la interpretación de detalles específicos del accidente, el comportamiento de los testigos e incluso los relatos de personas que afirmaron haber visto al actor en diferentes lugares después de la caída, alimentaron la percepción de misterio en torno a su muerte. El público, aún en shock, comenzó a debatirse entre aceptar la versión oficial y la necesidad de creer que algo más allá de lo que indicaban los informes inmediatos podría haber sucedido. Mientras tanto, la prensa jugó un papel crucial, registrando cada reacción, cada lágrima y cada comentario, pero al mismo tiempo contribuyendo a la rápida e intensa propagación de rumores. La narrativa construida en el calor del momento transmitió emoción, pero también generó ambigüedades, y los allegados a Pedro Infante comenzaron a reportar sentimientos contradictorios, mezclando un profundo dolor con desconcierto por la rapidez de los procedimientos y la forma en que el cuerpo fue manejado y presentado al público. Pequeños detalles como la hora del accidente, cómo se recuperó la aeronave, las primeras fotos publicadas y los testimonios contradictorios de quienes presenciaron la escena generaron preguntas que hasta el día de hoy forman parte de la historia cultural y emocional de México. La conmoción colectiva alcanzó proporciones enormes, ya que no se trataba solo de un actor o cantante, sino de alguien que se había convertido en parte de la identidad nacional, alguien cuya música, películas y actitudes habían calado en la vida cotidiana y los corazones de millones de personas. Cada fan, cada ciudadano que conocía su obra, se sintió personalmente afectado, y este dolor, mezclado con la duda, reforzó el carácter mítico que Pedro Infante había adquirido, transformándolo en un ícono más allá de su carrera artística. La rapidez del velorio, el estado del cuerpo, las declaraciones contradictorias y la ausencia de información detallada crearon un escenario en el que las preguntas comenzaron a sustituir a las respuestas y la incertidumbre se hizo tan presente como el dolor de la pérdida. Amigos cercanos, familiares y colegas experimentaron una mezcla de sentimientos, desde una profunda consternación hasta la perplejidad ante la secuencia de los acontecimientos, al darse cuenta de que, incluso con décadas de experiencia y reconocido talento, Pedro Infante se había convertido en víctima de circunstancias ajenas a la voluntad humana. En este contexto, el accidente no solo marcó el fin físico de la vida del actor, sino que también inauguró una etapa de cuestionamientos y leyendas, ya que el vacío dejado por su ausencia parecía imposible de llenar, y cada detalle del suceso fue examinado cuidadosamente por quienes no podían aceptar la idea de su partida definitiva. La memoria colectiva se convirtió en terreno fértil para la creación de historias paralelas, interpretaciones personales e incluso relatos de supuestos encuentros o apariciones posteriores, reflejando el deseo de mantener viva la presencia de alguien que se había vuelto indispensable en el imaginario cultural y emocional del país.
Las conversaciones sobre el accidente se mezclaron rápidamente con narrativas sobre su personalidad, su pasión por volar, su intensa vida y su dedicación al arte, generando un complejo mosaico en el que la realidad y el mito coexistían. La identificación del cuerpo, aunque confirmada oficialmente, nunca fue plenamente aceptada por algunos, y esta duda persistió en la memoria colectiva, impulsando la creación de teorías, libros e informes que analizaban cada detalle, desde el despegue hasta el accidente, incluyendo las decisiones de vuelo, las condiciones técnicas de la aeronave y los relatos de pasajeros o testigos. Esta mezcla de información, interpretaciones y sentimientos creó un escenario en el que la realidad del accidente llegó a entenderse no solo como un hecho aislado, sino como un episodio con una gran carga emocional que impactó a todos los ciudadanos que habían seguido la carrera de Pedro Infante, reforzando la idea de que su muerte no podía verse de forma simple e inmediata. La conmoción nacional se amplificó por el hecho de que Pedro había forjado una profunda relación con el público, convirtiéndose no solo en un artista admirado, sino en una figura que inspiraba confianza, esperanza y afecto. La percepción de la pérdida se volvió colectiva, compartida por millones, creando un duelo simultáneo que mezclaba tristeza con una sensación de incredulidad que perduró durante años. Cada noticia, cada fotografía, cada relato registrado en los días posteriores contribuyó a una compleja construcción histórica y emocional, consolidando el accidente como un hito no solo en la vida de Pedro Infante, sino en la memoria cultural de un país que se sintió huérfano de su ídolo en un instante y que nunca dejó de sentir la presencia del artista en sus canciones, películas y recuerdos. Pedro Infante dejó de ser un simple artista para convertirse en un verdadero símbolo, una figura que trascendió su propia vida y quedó grabada para siempre en la memoria colectiva de México. Su trayectoria, marcada por el talento, el carisma y una conexión única con el público, lo llevó a ser visto no solo como alguien que cautivaba en la pantalla o el escenario, sino como un reflejo de valores y sentimientos profundamente humanos. Con su muerte, Pedro trascendió la dimensión del tiempo, alcanzando la eternidad, alguien que no desaparece, ni siquiera ante la inevitabilidad de la muerte física. Esta transformación fue posible porque conectó con las personas de una manera muy íntima, formándose parte de sus vidas, sus momentos de alegría y sus recuerdos, haciendo que cada canción, cada película y cada gesto llevaran consigo una emoción que resistía el paso de los años. México entonces se encontró ante una pérdida que no estaba preparado para absorber por completo, un vacío que no podía llenarse solo con noticias o declaraciones oficiales. La muerte de Pedro Infante generó un impacto emocional tan profundo que creó la necesidad de creer en algo más allá de los hechos, un deseo casi universal de que permaneciera presente, de alguna manera, en el imaginario popular. Esta búsqueda de consuelo emocional generó historias, leyendas y relatos de supuestas apariciones o señales de que el ídolo seguía entre los vivos, reforzando la idea de que su esencia era más fuerte que la realidad. Sus canciones, eternas y universales, siguieron sonando en radios, hogares, fiestas y eventos, llevando el recuerdo del artista a nuevas generaciones que nunca tuvieron la oportunidad de verlo actuar o cantar en persona. Cada letra, cada melodía, cada interpretación vocal llevaba consigo la emoción cruda y auténtica que Pedro siempre transmitía, creando un vínculo atemporal con el público y reforzando la sensación de que su presencia seguía siendo real y viva. Las películas que protagonizó mantienen la misma capacidad de conmover, transportar y conectar, y con cada proyección, ya sea en cines, televisión o plataformas digitales, nuevas personas se conmueven con su sincera interpretación, sintiendo la humanidad del hombre detrás del ídolo. El impacto de su obra artística se mantiene intacto, porque Pedro Infante nunca se limitó a interpretar guiones, sino que entregó partes de sí mismo en cada escena, cada expresión, cada gesto. Es precisamente esta autenticidad la que hace que su imagen permanezca tan viva, incluso décadas después de su desaparición física. El mito de Pedro Infante también se vio fortalecido por el contraste entre su intensa vida y su inesperada muerte, una combinación que acentuó la percepción de que no podía ser recordado simplemente como una persona común, sino como una presencia inmortal, capaz de inspirar,
conmover y unir a la gente en torno al recuerdo de sus acciones y talentos. Aún con la verdad histórica establecida y con documentos, registros y relatos que confirman el fin físico de su vida, el sentimiento colectivo optó por algo más que los hechos, una versión emocional de la realidad que refleja el profundo deseo de mantener viva la conexión con alguien que marcó intensamente el imaginario popular. Esta elección del público no fue un acto de negación, sino una manifestación de amor, admiración y la necesidad de seguir sintiendo su presencia de forma simbólica. Pedro Infante, de esta manera, se convirtió en más que un ídolo, se transformó en un referente cultural, un ejemplo de humanidad, talento y dedicación que trasciende generaciones y fronteras, siendo recordado, admirado y celebrado por personas que nunca lo conocieron personalmente, pero que sienten su influencia en cada manifestación artística y cultural que heredaron. La fuerza de este legado se manifiesta de diversas maneras, ya sea en cómo los artistas contemporáneos se inspiran en su técnica o en cómo el público continúa cantando sus canciones, comentando sus actuaciones o revisitando sus películas en busca de emoción, identificación e inspiración. El nombre de Pedro Infante no se limita a las páginas de la historia, sino que circula constantemente en conversaciones, recuerdos afectuosos, fiestas familiares y celebraciones culturales, manteniendo intacta su relevancia, demostrando que el arte y la emoción pueden trascender límites temporales y geográficos. La prematura muerte del artista, aunque trágica, también contribuyó a la construcción de este mito, al interrumpir una trayectoria en pleno auge, creando la sensación de que Pedro Infante aún tenía mucho que ofrecer y que su ausencia física debía ser compensada con recuerdos, historias y homenajes que mantuvieran vivo su espíritu. La combinación de talento, carisma y humanidad transformó cada acto de Pedro en un símbolo de identidad nacional, haciendo que sus logros artísticos se interpretaran como expresiones de valores colectivos, emociones compartidas y sueños comunes a todos los que lo admiraban. Por esta razón, la imagen de Pedro Infante permanece intacta, transmitida de generación en generación, y cada persona que descubre su obra siente la misma emoción que sus contemporáneos, reforzando la idea de que nunca desapareció por completo del imaginario popular. Esta permanencia simbólica se ve reforzada por eventos culturales, celebraciones, reestrenos de cine, programas de televisión, música en radio y plataformas digitales que mantienen viva la presencia del ídolo, conectando pasado, presente y futuro en un mismo sentimiento de admiración y afecto. El fenómeno de eternidad que rodea a Pedro Infante también se manifiesta en la literatura, la prensa, las biografías y los documentales que repasan su vida, su obra y sus decisiones, ofreciendo un contexto histórico y emocional que permite al público comprender y apreciar su importancia con mayor profundidad. El recuerdo de Pedro Infante va más allá de su producción artística, abarca cómo su personalidad, su comportamiento ante la fama y su relación con el público construyeron un ícono a la vez humano y simbólico. La percepción de eternidad no solo proviene del talento, sino también de la capacidad de conmover sentimientos universales de alegría, tristeza, amor, valentía, solidaridad y empatía, valores que Pedro transmitía con naturalidad y que siguen vigentes en cualquier época. Este ritual acelerado, aunque comprensible dada la magnitud de la pérdida, contribuyó a una sensación de incertidumbre y al surgimiento de preguntas que persistirían durante años. Fue en ese momento que el dolor colectivo comenzó a mezclarse con la duda, creando un complejo estado emocional en el que coexistían la tristeza, la incredulidad y la sospecha. La muerte de Pedro Infante no fue solo la pérdida de un artista reconocido, sino el impacto de una figura que había forjado profundos vínculos emocionales con la población, lo que hizo que la tragedia fuera más difícil de aceptar, especialmente ante las señales que parecían sugerir que no todo se había aclarado. Documentos oficiales confirmaron el fallecimiento,
Pero la interpretación de detalles específicos del accidente, el comportamiento de los testigos e incluso los relatos de personas que afirmaron haber visto al actor en diferentes lugares después de la caída, alimentaron la percepción de misterio en torno a su muerte. El público, aún en shock, comenzó a debatirse entre aceptar la versión oficial y la necesidad de creer que algo más allá de lo que indicaban los informes inmediatos podría haber sucedido. Mientras tanto, la prensa jugó un papel crucial, registrando cada reacción, cada lágrima y cada comentario, pero al mismo tiempo contribuyendo a la rápida e intensa propagación de rumores. La narrativa, construida en el calor del momento, transmitió emoción, pero también generó ambigüedades, y los allegados a Pedro Infante comenzaron a reportar sentimientos contradictorios, mezclando un profundo dolor con desconcierto por la rapidez de los procedimientos y la forma en que el cuerpo fue manejado y presentado al público. Pequeños detalles como la hora del accidente, cómo se recuperó la aeronave, las primeras fotos publicadas y los testimonios contradictorios de quienes presenciaron la escena generaron preguntas que hasta el día de hoy forman parte de la historia cultural y emocional de México. La conmoción colectiva alcanzó proporciones enormes, ya que no se trataba solo de un actor o cantante, sino de alguien que se había convertido en parte de la identidad nacional, alguien cuya música, películas y actitudes habían calado en la vida cotidiana y los corazones de millones de personas. Cada fan, cada ciudadano que conocía su obra, se sintió personalmente afectado, y este dolor, mezclado con la duda, reforzó el carácter mítico que Pedro Infante había adquirido, transformándolo en un ícono más allá de su carrera artística. La rapidez del velorio, el estado del cuerpo, las declaraciones contradictorias y la ausencia de información detallada crearon un escenario en el que las preguntas comenzaron a sustituir a las respuestas y la incertidumbre se hizo tan presente como el dolor de la pérdida. Amigos cercanos, familiares y colegas experimentaron una mezcla de sentimientos, desde una profunda consternación hasta la perplejidad ante la secuencia de los acontecimientos, al darse cuenta de que, incluso con décadas de experiencia y reconocido talento, Pedro Infante se había convertido en víctima de circunstancias ajenas a la voluntad humana. El secreto que acompañó a Pedro Infante a su tumba no se trataba de una vida secreta, ni de decisiones ocultas, ni de planes ocultos para prolongar su presencia física. El verdadero misterio residía en la intensidad de su existencia, en cómo su personalidad, talento y humanidad conmovieron a millones de personas, creando un vínculo que trascendió el tiempo y la realidad física. Desde los primeros pasos de su carrera, Pedro demostró una excepcional capacidad para conectar con el público, no solo a través de su voz o sus interpretaciones, sino a través de la autenticidad de su carácter, su forma accesible de relacionarse con fans y colegas, y la sencillez y amabilidad que lo hacían accesible, casi familiar. Esta intensa relación con el público lo llevó a ser percibido como alguien que representaba sueños, esperanzas, valores y emociones universales, algo que trascendía la idea de una celebridad común. Cuando su vida se vio abruptamente interrumpida por el accidente aéreo, el impacto se sintió colectiva, profunda e inmediatamente. La muerte de Pedro Infante se entendió no solo como la pérdida de un artista, sino como el fin de una presencia constante, de alguien que parecía ocupar un lugar permanente en la vida cotidiana de millones de mexicanos. Esta sensación de incompletitud, de que algo esencial había desaparecido, alimentó el mito y el secreto que lo acompañaría a la tumba. Más que hechos, registros o relatos oficiales, lo que perduró fue la emoción que evocaba. Cada canción, cada escena cinematográfica, cada gesto público se convirtió en un referente para recordar no solo su talento, sino la humanidad que emanaba de él. El verdadero enigma no residía en si había sobrevivido o desaparecido físicamente, sino en cómo su imagen, sus obras y sus recuerdos se resistían a desvanecerse, creando una inmortalidad simbólica que perduró durante décadas. La memoria colectiva, fortalecida por el duelo inicial, las incertidumbres en torno al accidente y la intensidad de su carrera, construyó su propia narrativa,
una forma de continuidad que no dependía de la realidad objetiva. Con cada año que pasaba, el recuerdo de Pedro Infante se fortalecía, como si hubiera vencido a la muerte mediante el afecto y la preservación de su obra. Esta victoria sobre la finitud física no fue planificada ni consciente, sino que surgió del impacto emocional que causó, del profundo amor que cultivó y de la autenticidad que mantuvo hasta el último instante de su vida. La población no se conformaba con lamentar la pérdida. Era necesario mantener viva la sensación de presencia, de que Pedro seguía existiendo de alguna manera en sus corazones y en su identidad cultural. El cine, la música y la fotografía se convirtieron en vehículos de esta supervivencia simbólica, actuando como puntos de contacto continuos entre la memoria del artista y quienes lo admiraban. Cada vez que sonaba una canción en la radio, en fiestas o reuniones familiares, cada vez que se reestrenaba una película en televisión o en cines, la presencia de Pedro Infante se reafirmaba, recordando al público que seguía vivo a un nivel emocional y cultural que superaba cualquier explicación lógica. Esta perpetuación simbólica también se vio reforzada por los testimonios de personas que juraban haber visto señales de su existencia o por las historias que circulaban sobre la posibilidad de que aún estuviera presente de alguna manera. Pero el verdadero secreto no residía en la posibilidad de supervivencia física, sino en cómo su esencia permanecía indestructible en la memoria colectiva, moldeando sentimientos, expectativas y referencias culturales. La capacidad de Pedro Infante para permanecer vivo después de la muerte demuestra que el verdadero poder de un artista no se limita al presente, sino que se extiende a través del tiempo, conmoviendo corazones que nunca lo vieron personalmente, pero que se reconocen en las emociones que transmitió. Se convirtió en un símbolo de identidad nacional, de afecto compartido y de valores que trascienden generaciones. La idea de su supervivencia física siempre ha sido reconfortante para muchos, pero lo que realmente mantuvo vivo a Pedro Infante fue el impacto emocional que provocó, la conexión sincera e intensa con personas de diferentes edades, clases sociales y regiones del país. Esta conexión se manifestó de diversas maneras, ya sea en la preservación de discos antiguos, la exhibición de películas clásicas, homenajes culturales o el relato de experiencias personales que incluían referencias directas al ídolo. El fenómeno de eternidad que lo rodeó también está vinculado a su capacidad para representar un ideal, la imagen de un hombre íntegro, sensible y talentoso, alguien que podía ser admirado sin perder su conexión con el público. Por lo tanto, su muerte no pudo ser aceptada plenamente. La población necesitaba crear mecanismos de preservación simbólica que permitieran mantener viva la sensación de que Pedro Infante seguía entre ellos, velando por sus sueños, acompañando sus emociones e inspirando a las nuevas generaciones. Cada recuerdo evocado, cada historia compartida sobre el artista fortalecía esta inmortalidad cultural, transformando lo que podría haber sido solo un recuerdo en una presencia constante y dinámica. El mito de Pedro Infante es, por tanto, el verdadero secreto que lo acompañó a la tumba, una demostración de cómo la fuerza del afecto colectivo puede trascender la realidad, y cómo el amor, la admiración y la identificación cultural son capaces de crear una forma de existencia que desafía los límites del tiempo y la muerte física. Su vida, sus obras y su imagen se han convertido en elementos centrales de la identidad mexicana, elementos que se siguen revisitando y celebrando continuamente, asegurando que Pedro Infante no solo se ha recordado, sino sentido, vivido e incorporado a la memoria afectiva de todos los que reconocen su talento y humanidad. A través de su obra artística y la fuerza simbólica que emergió con su muerte, Pedro Infante logró superar lo que parecía inevitable, volviéndose eterno no por su presencia física, sino por permanecer imborrable en el corazón, la mente y la cultura de todo un país. La magnitud de este secreto reside en la fusión de talento, carisma, humanidad y la construcción de una narrativa emocional imborrable,
transformando la vida y la muerte del ídolo en un fenómeno cultural que continúa fascinando, conmoviendo e inspirando. Incluso con la certeza histórica de su muerte, Pedro Infante permanece presente, y este es el mayor misterio. Una victoria sobre la finitud que solo es posible cuando un individuo se convierte en parte de la memoria colectiva y la identidad de toda una sociedad. Se convirtió en un ícono, un símbolo de eternidad, un ejemplo de cómo el arte, el talento y la autenticidad pueden crear una presencia que desafía el tiempo y se perpetúa no a través de registros oficiales, sino a través del amor, el recuerdo y la emoción que continúa despertando en todos quienes lo admiran. Esta capacidad de permanecer vivo en la memoria colectiva explica la fascinación que ejerce hasta nuestros días, la forma en que cada generación relee su obra y conecta con él, y cómo Pedro Infante transformó su vida, su muerte y su legado en algo más grande que cualquier registro histórico. El secreto de Pedro Infante, por lo tanto, reside en la inmortalidad emocional y cultural que alcanzó. La presencia continua que ha permanecido viva en los corazones, las mentes y la identidad misma de un país, demostrando que a veces el verdadero misterio no es sobrevivir físicamente, sino permanecer eternamente vivo en la memoria de todos. Hay personas que se van solo una vez y otras que perduran gracias a las historias que se cuentan sobre ellas. Pedro Infante pertenece a este último grupo. Y cuando una vida genera un amor tan profundo, el final nunca parece definitivo. Solo el comienzo de una leyenda que se niega a desaparecer.